Chicos, chicas, saludos. Les deseo un feliz año. Espero que hayan pasado un buen tiempo en el contexto en el que se encuentren. Eh, Recordando que esto es un año nuevo en el calendario gregoriano, ¿cierto? Hay otros calendarios, hay otros países que celebran, según su cultura, pues los años nuevos en otras fechas. Nosotros pues estamos adaptados, nuestra cultura vive con el calendario gregoriano. Así que el 1 de enero es el día que pactamos entre todos los que estamos con el calendario gregoriano para decir feliz año, ¿cierto? Supuestamente es el día en el que se cumple el giro completo de la Tierra alrededor del Sol, eh, es decir, que se genera un ciclo completo, ¿cierto? Una oscilación completa. Entonces vale la pena pues como recalcar eso de oscilaciones porque estamos hablando del tema, ¿sí? Estamos hablando de osciladores armónicos y pues bajo ciertos modelos uno puede pensar en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol como un oscilador armónico, ¿cierto? Porque está cumpliendo un ciclo, tiene un periodo bien definido que para nosotros dura un año, y de ahí se puede calcular una frecuencia angular, una frecuencia, etc. Claro, bajo ciertas aproximaciones. Mm, pero bueno, entonces ya sin hablar mucho, espero que la hayan pasado muy bien. Y espero que retomemos con mucha actitud, así como yo la tuve hoy, no sé por qué carajos me levanté con tanta moral y me provocó hacer el video de una vez. Entonces voy a comenzar haciendo estos videitos cortos, eh, como para ir suplementando, complementando y pues ir evacuando el contenido que resta de la cuarta unidad. Bien, bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar un pequeño repaso de lo que habíamos visto anteriormente del oscilador armónico y les comentaré en qué consiste este video que es totalmente opcional. Esto es para quien desee verlo. Si alguien no desea verlo, le parece muy complicado, no se va a ver muy afectado en el proceso. Bien, pero es bueno ahondar también de vez en cuando en esos detalles, en esos procedimientos. Eso genera un poco más de claridad conceptual y matemática. Bien, entonces aquí yo creo que ya estoy presentando la pantalla y lo que habíamos hablado anteriormente era todo lo referente al oscilador armónico. Entonces, el oscilador armónico, comenzamos con un par de ejemplos, bueno, 3 ejemplos sencillos en los que hablamos de un oscilador armónico simple, valga la aclaración, simple, porque todos llegan a una ecuación diferencial muy similar. Todos tienen un comportamiento extremadamente similar, en donde los cambios se dan simplemente según el sistema físico. Entonces, el primer ejemplo que habíamos visto era el sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte consiste en una masa pegada de un resorte. Aquí estamos con una masa sobre un suelo sin fricción, de tal forma que la única fuerza que está haciendo trabajo y la única fuerza pues, que está haciendo que haya una dinámica temporal es la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre la masa. Bien, y pues obviamente esto tiene un punto de equilibrio. Si lo alejamos del punto de equilibrio, pues esta fuerza de restauración va a hacer que el objeto regrese a ese punto de equilibrio. Pero como llega con cierta velocidad, él va a continuar y va a volverse a pasar de ese punto de equilibrio y así obtendremos una oscilación eterna. Por eso es un oscilador armónico simple. Es muy ideal, eso no existe en la naturaleza, pero nos sirve mucho como un modelo para una primera aproximación a fenómenos un poco más complejos. Bien, bueno, entonces después de uno hacer la sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración, recordemos que estamos aplicando la notación en donde las derivadas con respecto al tiempo las notamos como un punto. Bien, como habíamos dicho aquí, una derivada con respecto al tiempo es un punto. Y claro, como la aceleración es derivar 2 veces la posición, entonces esto es masa por la segunda derivada de la posición, es decir, masa por aceleración. Entonces, cuando hacíamos la sumatoria de fuerzas y le igualábamos a masa por aceleración, llegábamos a esta ecuación diferencial, x doble punto más una constante por x igual a 0, donde x es la posición en la que se encuentra el objeto en cierto instante de tiempo. Bien, entonces con esta ecuación diferencial deberíamos ser capaces de describir la dinámica de este sistema masa-resorte, es decir, de cómo se mueve la masa en el tiempo. Eh, Esta constante que nos aparece aquí, vean que depende netamente de propiedades del sistema físico, es decir, la constante elástica del resorte y la masa del objeto que está pegado ahí. Bien, luego,
El otro ejemplo que hicimos fue el péndulo simple con pequeñas oscilaciones. El péndulo simple con pequeñas oscilaciones, pues consiste en tener un objeto, lo consideramos puntual, de masa m, que está sujeto a una cuerda ideal, es decir, que no se extiende y que solamente vamos a tener movimiento en un plano. Bien, entonces, bajo estas consideraciones, pues cuando sacamos del punto de equilibrio al péndulo, pues va a ocurrir lo mismo, va a haber una fuerza restauradora que va a hacer que retorne a ese punto de equilibrio, pero como llega con cierta velocidad, va a pasarse del punto de equilibrio y de nuevo vamos a tener oscilaciones. Entonces, claro, aquí también hacemos sumatoria de fuerzas, ponemos un sistema de referencia para tener en cuenta aceleración tangencial y aceleración normal. La tangencial es la que va siempre tangente sobre la trayectoria y pues la normal es la que señala hacia el centro de la curvatura. Bien. Pero nos importa en este caso solo la tangencial. Es en la aceleración tangencial donde vamos a notar ese movimiento oscilatorio. Nosotros no estamos viendo que esto oscile en el eje normal. Bien, esto no está ni entrando hacia, ni acercándose ni alejándose de este punto de acá. Bien, solamente oscila en la parte tangencial. Y luego cuando hacemos la aproximación de pequeñas oscilaciones, donde se cumple esto de aquí, ¿cierto? Después de uno hacer una expansión en series de Taylor, uno expande en series de Taylor las funciones trigonométricas seno y coseno, y corta esa serie en cierto punto, pues uno llega a que el seno de teta es aproximadamente teta y el coseno de teta es aproximadamente 1 menos teta cuadrado sobre 2, o para nuestro caso en particular, aquí el que estamos describiendo, lo podemos aproximar a 1 también. Claro, porque este teta es muy pequeño, pues tiende a 0 y podemos quedarnos hasta el 1. En caso que necesitemos hacer uso de este segundo término, pues hacemos uso de él. Bien, ya uno va aprendiendo en qué momentos hacer uso y en qué momentos no. Bien, entonces, ojo, el péndulo simple para pequeñas oscilaciones retoma la misma ecuación diferencial, solamente que tenemos una variable diferente de oscilación y tenemos una constante diferente aquí. Pero vean que tiene la misma forma. La variable dos veces derivada con respecto al tiempo, más una constante por la variable igual a 0. Esta variable de oscilación en este caso es el ángulo θ. Bien, porque nos pasamos a coordenadas polares, ya que es más sencillo, debido a que hay un radio constante, porque la cuerda es ideal, y pues vemos que el ángulo es el que está cambiando en el tiempo así. Y para pequeñas oscilaciones, pues prácticamente la altura no está cambiando. Entonces, hacemos eso de la aproximación de que el arco sería aproximadamente el desplazamiento horizontal que está dado aquí en esta otra aproximación, y si queremos describir el oscilador armónico simple, pues el péndulo simple, perdón, si queremos describir el péndulo simple, no con ángulos, sino con desplazamientos horizontales, pues hacemos esa transformación, ¿cierto? Que X es aproximadamente la longitud de la cuerda por el ángulo. Cuando hacemos esa aproximación y la reemplazamos aquí en la ecuación diferencial, pues retomamos una ecuación diferencial para las posiciones. Aquí es para los ángulos y aquí es para la posición en X. Pero lo importante es que se llegue a una ecuación diferencial de la misma forma. Y de hecho vean que aquí la constante que nos aparece aquí es exactamente la misma. En este caso, pues de nuevo esa constante depende de las propiedades físicas del sistema, que en este caso es la gravedad y la longitud de la cuerda. Bien. Y lo mismo ocurre cuando analizamos el péndulo físico con pequeñas oscilaciones. El péndulo físico no es más que soltar un objeto, un cuerpo rígido en el que sí nos importe cuál es la forma que tiene y que va a girar alrededor de cierto punto. Entonces, no sé si me pueden ver aquí en la cámara. Yo dejo de compartir un momento para que se vea solo la cámara. Entonces, si yo tengo este objeto aquí y lo sujeto de cierto punto, y lo saco de su punto de equilibrio, porque cuando lo sostengo y lo dejo quieto está en su punto de equilibrio. Lo saco del punto de equilibrio y va a comenzar a oscilar alrededor de ese punto de equilibrio. Eso es un péndulo físico. Tenemos que considerar entonces torques, porque ya es un cuerpo rígido, ¿sí? Hay un centro de masa, en el centro de masa ubicamos el peso y hay una distancia al punto con respecto al cual está girando, entonces hay un torque. Bien, vuelvo a presentar.
Entonces, esperemos que se muestre la pantalla, creo que ya se está mostrando. Entonces aquí dibujé pues como una papa o alguna cosa, pues un cuerpo rígido que tiene cierto momento de inercia. Bien, el momento de inercia alrededor del punto o del eje de rotación, ¿cierto? Un momento de inercia alrededor del eje de rotación. Si nosotros fijamos esa papa con un clavo, con un palo, alguna cosa aquí, y le echamos aceite pues a ese palo para que la papa pueda moverse, ¿bien? Entonces ella va a girar con respecto a ese palo. Entonces debemos calcular el momento de inercia con respecto al palo. Bien, y ahí es donde tenemos que hacer uso del teorema de Steiner o el de los ejes paralelos para el momento de inercia, que simplemente el momento de inercia alrededor de ese palo o el eje de rotación es el momento de inercia alrededor del centro de masa más el producto de la masa completa del objeto por la distancia que separa el centro de masa del punto de rotación al cuadrado. Bien. O sea, esto es de la unidad pasada. Luego hacemos sumatoria de torques, igualamos a momento de inercia por aceleración angular. La aceleración angular es la doble derivada de teta. Y así pues, eh, realizando pues el procedimiento, ya eso es un repaso, no voy a entrar en detalles, se llega a la misma ecuación diferencial, solamente que las constantes dependen del sistema físico, pero se llega a una ecuación diferencial de la misma forma. La variable dos veces derivada en el tiempo más una constante por la variable igual a cero. La misma ecuación diferencial de acá y de acá. Lo que cambia es pues, la variable de oscilación, la variable dinámica, que en este caso tomamos fue el ángulo, y la constante que aparece aquí, que depende de las propiedades físicas del sistema. Vean que aquí aparece el momento de inercia, la distancia a la cual se encuentra este punto alejado del... se encuentra alejado del centro de masa, del palo donde está girando la papa, etc. Bien, listo. Entonces vemos que todos estos objetos que tienen oscilaciones eternas, oscilaciones simples, que son los osciladores armónicos, todos tienen una ecuación diferencial de esta forma, en general. Una variable dos veces derivada en el tiempo, más una constante por la variable igual a cero. Ponemos aquí la variable como omega cuadrado y luego vemos que ese omega cuadrado está relacionado es con la frecuencia angular que tiene el sistema. Entonces así, por ejemplo aquí en el sistema masa-resorte, omega cuadrado es k sobre m. En el péndulo simple, omega cuadrado es g sobre l. En el péndulo físico, omega cuadrado es toda esta cantidad de aquí. M por G por D dividido el momento de inercia alrededor del palo. Bien. Y de ahí, pues uno saca raíz y encontró la frecuencia angular. Bien, simplemente sacándole la raíz a esta constante, pues obtengo cuánto vale la frecuencia angular. Bien, entonces vean que para el resorte simplemente la raíz de K sobre M, para el péndulo simple es la raíz de G sobre L, y para el péndulo físico sería la raíz de mgd sobre el momento de inercia alrededor del palo, o el eje de rotación. Teniendo ya la rapidez, la frecuencia angular, podemos obtener cuánto es el periodo de oscilación, es decir, el tiempo que le toma al sistema en realizar un ciclo completo. ¿Bien? Y de ahí también podemos obtener la frecuencia, que la frecuencia simplemente se define como 1 sobre el periodo. No podemos confundir esta frecuencia de aquí con la frecuencia angular. De hecho, vean la relación que hay entre frecuencia y frecuencia angular. Vean la relación que hay acá. La frecuencia es omega sobre 2pi. Entonces son diferentes. Cuando vemos las unidades de la frecuencia angular y de la frecuencia, son diferentes, entre comillas. Pues, en el sistema internacional terminan teniendo las mismas unidades, pero las diferenciamos de la siguiente manera. Pues la frecuencia angular simplemente es radianes por segundo. En cambio, la frecuencia es 1 sobre segundos, lo cual definimos como hertz. Bien, entonces no confundamos estas dos cantidades. Pero si tenemos la frecuencia angular, obtenemos el periodo como 2pi sobre omega, y del periodo obtenemos la frecuencia como 1 sobre el periodo, pues ya de ahí no hay ninguna confusión. ¿Sí? Solamente es tener claras estas relaciones de aquí. Bien. Entonces, esto fue un pequeño repaso de lo que consiste todo lo del oscilador armónico. Y luego ya entramos en detalles. Ya entramos en detalles que esta ecuación diferencial
de manera general, aquí está escrito de manera general, pues tiene una solución de esta manera, una amplitud por una función trigonométrica, porque nosotros sabemos que esa variable está oscilando en el tiempo, así como lo hace una función trigonométrica. A ver acá. Esto nos está diciendo cómo cambia esa variable en el tiempo. Entonces tiene sentido físico pensar que la solución está dada por una función trigonométrica. Le agregamos esta debido a que debemos tener en cuenta la amplitud de la oscilación, porque el coseno va entre 1 y menos 1. Bien, entre 1 y menos 1. Tin, 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 tin. Cuando le agregamos la amplitud, ahí estamos diciendo el punto máximo y el punto mínimo. Punto máximo, punto mínimo. Eh, y agregamos un desfase, que este desfase pues me da información o me dice en qué momento comencé a medir pues el sistema. Bien, es posible que en t igual a 0 no, el sistema no se encuentre en todo el punto de equilibrio, sino que se encuentre en otro lugar. Bien, entonces por eso hay un desfase de la función trigonométrica. Listo, ya estos son detalles. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Después de este pequeño repaso, lo que voy a hacer a continuación es que voy a hacer una solución más formal y más rigurosa de esto de aquí. Voy a hacer una solución mucho más rigurosa, o más bien un desarrollo más riguroso para hallar esta solución, porque es que yo les dije, ves que la solución es A por coseno de omega t más phi, y ustedes me creyeron así, pues de una, sí. Eh, pero ¿de qué manera llegamos más rigurosamente a ese resultado? Bien, entonces ese es el propósito de este video. Entonces, si viste hasta esta parte, bien, hiciste un repaso. Ahora, lo que voy a mostrar ahora, inclusive le cambié el color al tablero, es opcional. Si no quieren ver la solución rigurosa del problema, no hay ningún problema, siempre y cuando entiendan bien en qué consiste esto de aquí. Bien, tiene sentido físico, el coseno, la amplitud, el desfase, saben operar con estas cantidades, listo. Si son capaces de manipular bien esos resultados y entienden bien por qué salen, pues bueno, está bien. Si quieren entrar en más rigor, les voy a mostrar la solución formal. Bien, entonces, por eso le puse a este nuevo tablero como título, solución formal del oscilador armónico simple. Vamos a ponerlo aquí, tamaño 200%. Va, entonces, ya sabemos que la ecuación diferencial de un oscilador armónico simple tiene esta forma, donde x es una variable arbitraria. Bien, si estamos hablando del sistema masa resorte, pues x será la posición. Si estamos hablando del péndulo simple, pues aquí no es x, sino que es teta, o el péndulo físico, teta. Y así, bien, entonces según el sistema físico que estemos tratando, será esta variable. Entonces aquí la estoy poniendo de manera general. Y ya saben que este omega cuadrado depende de las propiedades del sistema físico. Sistema masa-resorte, entonces es con la constante del resorte y la masa. Si fuera el péndulo de la gravedad y la longitud de la cuerda. Si fuera el péndulo físico, pues ya las otras constantes que aparecían ahí. Pero todas las ecuaciones diferenciales tienen esta misma forma. Y son ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Pues porque me enredé, perdón. Es una ecuación diferencial de segundo orden porque aparece una segunda derivada con respecto al tiempo. Bien, llegamos hasta el segundo orden en las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, por eso se llama ecuación diferencial. Si no estoy mal, también se llamaría ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Bueno, pero estos ya son detalles pues un poco más específicos del curso de ecuaciones diferenciales que si ya lo vieron, bien, no les está sonando en chino. Si no lo han visto, pues cuando lo vayan a ver se van a contextualizar con esta terminología. Bien. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Pues porque tenemos una ecuación donde aparecen derivadas. Ya, por eso es una ecuación diferencial. Ok, la solución a esta ecuación diferencial es esta variable, ¿cierto? Tenemos que hallar cómo depende esta variable del tiempo. La solución es esta. ¿Cómo depende la variable del tiempo? Sí, esta cosa no se está quedando quieta. La posición del sistema masa-resorte no está fija. La posición o el ángulo del péndulo simple no está fijo. Está cambiando en el tiempo. Esta ecuación diferencial nos debe dar cuentas de cómo cambian en el tiempo esas variables. ¿Okay? Entonces la solución debe ser una función que dependa del tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de esta forma, hay varias formas de proponer la solución. Una, y digamos como la más rigurosa, es la que les voy a mostrar a continuación.
proponemos una solución de manera exponencial. Ojo pues, entonces, ustedes pensarán, hijo de madre, ¿cómo así que exponencial? Si estábamos hablando de seno, de coseno, ¿de dónde salió esa exponencial? Tranquilo, calma, tranquila. Vamos a ver qué pasa con esa exponencial. Entonces, vamos a suponer que la solución a esta ecuación diferencial es una exponencial. Y si suponemos que es una exponencial, pues estamos diciendo una exponencial que tiene un argumento con el tiempo. Bien, debe aparecer el tiempo porque estamos hallando una solución que depende del tiempo. Entonces, ¿de qué vale pues yo poner aquí otra cosa que sea, yo no sé, z? No, quiero hallar una solución que depende del tiempo. Entonces, esta variable de acá sería una función dependiente del tiempo y estamos suponiendo que es una exponencial. Y le agregamos una constante aquí. Le voy a llamar lambda. ¿Cuánto vale lambda? Ni idea. Eso es lo que vamos a hallar. Bien. Este lambda va a depender de cómo es la ecuación diferencial. Entonces uno dice, sea la solución x de t igual a esta exponencial, e a la lambda por t. Y vamos a ver qué pasa, qué ocurre si hacemos esta suposición. Si yo reemplazo esta x como una exponencial, la reemplazo aquí y aquí. Pero hay que tener cuidado, cuando la reemplazo aquí no hay ningún problema, simplemente es poner la exponencial. Pero para reemplazarla aquí, tengo que derivarla dos veces. Ah, bueno, entonces procedamos a derivarla dos veces. Entonces, derivo una vez con respecto al tiempo. Cuando derivo la variable una vez con respecto al tiempo, o sea, x punto, esta es la primera derivada con respecto al tiempo, pues hago la derivada de esa exponencial. Entonces, por eso hago pues, la derivada en cadena, ¿cierto? La derivada interna, luego por la derivada externa. Entonces vean que cuando hago la derivada interna, como estoy derivando con respecto al tiempo, entonces tengo que hacer primero la derivada de lambda de t, bueno, lambda por t, perdón, con respecto al tiempo. Bien, y pues esta derivada, ¿cuánto da? La lambda, que lambda es una constante y la derivada de t con respecto a t, pues da 1. Bien, entonces, luego a esta derivada interna, multiplicamos la derivada de externa, ¿cierto? De toda la función. Pues la derivada de la exponencial es la misma. Entonces, por eso, la primera derivada simplemente es como bajar esa constante aquí. Entonces me queda que es lambda por la misma exponencial, e a la lambda por t. Ahora, debo volver a derivar para hallar la segunda derivada, que es la que necesitamos. Entonces vuelvo a derivar. ¡Pim! Ahí volví a derivar. Cuando vuelvo a derivar, pues esta constante no me importa. Vuelvo a derivar la exponencial. Y pues ya sabemos que esta derivada me saca un lambda y me deja la misma exponencial. Entonces ese lambda por este lambda me da lambda al cuadrado. Entonces así la segunda derivada es lambda al cuadrado por la misma exponencial. Ya hallamos aquí las dos derivadas, bueno, no, más bien las dos expresiones que necesitamos para reemplazar en nuestra ecuación diferencial. ¿Bien? ¿Para qué? Para ver cuánto vale lambda, para ver si esta cosa sí puede ser una solución o bajo qué condiciones es solución. ¿Bien? Entonces ya tenemos x y tenemos x doble punto. Estas dos son las que vamos a terminar reemplazando allá arriba. Entonces lo reemplazamos, hagamos el reemplazo. Entonces x doble punto es lambda cuadrado por la exponencial, véalo ahí. Esto es x doble punto. Más omega cuadrado por x. Entonces ve aquí omega cuadrado por x. Pero x dijimos que era la exponencial. Entonces hicimos los dos reemplazos aquí arriba y lo igualamos a cero porque eso es lo que dice la ecuación diferencial. Noten que se nos termina cancelando esta exponencial con esta exponencial y nos quedó una cosa que se llama ecuación característica. Para los que han visto ecuaciones diferenciales, de pronto les suena familiar. Y si no, pues en algún momento lo van a escuchar. No importan esos nombres, eso vale huevo en este momento. Lo que importa es que se cancelan estas dos exponenciales. Cuando se cancelan estas dos exponenciales, yo más bien lo pongo aquí más chiquito. Cuando se cancelan esas dos exponenciales nos queda lambda cuadrado más omega cuadrado igual a cero. Omega cuadrado sí sabemos cuál es. Bien, omega cuadrado es lo que depende de las propiedades físicas, va a ser la gravedad sobre la longitud o la constante elástica sobre la masa, etc. Lo que no conocemos es lambda cuadrado. Entonces vamos a despejarlo en términos de lo que conocemos. ¿Cómo? Pues esto que está sumando lo paso al otro lado a restar, paso negativo. Y como está el cuadrado, pues listo. Vamos a sacarle raíz a ambos lados, completo a todo. Le sacamos raíz a ambos lados
para hallar el lambda solito, porque es ese lambda el que necesitamos, lambda. Y aquí está lambda al cuadrado, lo necesitamos solo. Entonces le sacamos raíz a ambos lados. Cuando le saco raíz a ambos lados, pues la raíz debemos tener en cuenta las dos soluciones más y menos. Sí, eso ya lo sabemos, pues matemáticas básicas. Entonces, si saco raíz a ambos lados, debo tener en cuenta las dos soluciones más y menos. Eh, entonces, por este lado, cuando saqué raíz, me quedó lambda. Y aquí ya consideré las dos soluciones más y menos y me quedó la raíz de menos omega cuadrado. Y aquí ocurre algo muy particular. Ocurre algo muy particular. Déjenme lo escribo por aquí. Pues, cuando tenemos la raíz de menos omega al cuadrado, esto lo podemos escribir como la raíz de menos 1 por omega cuadrado. Bien, menos omega cuadrado, lo mismo que menos 1 por omega cuadrado. Como tengo un producto, puedo repartir la raíz. Entonces esto me queda la raíz de menos 1 por la raíz de omega cuadrado. Y resulta que la raíz de menos 1 es algo muy particular, es un número complejo, y es el número imaginario, y. Y la raíz de omega cuadrado, pues estamos tomando que omega es una cantidad positiva. Bien, entonces por eso aquí yo puedo decir que esto simplemente es omega. Y no tendría que poner el valor absoluto. Pero como omega es una cantidad positiva, entonces lo dejo sin el valor absoluto, ya sé que eso es positivo, omega. Entonces, entre comillas, se me cancela el 2 con la raíz y me dio omega. Entonces vean qué particular nos salió un número complejo. Y por omega. Omega es un número real y es un número complejo. Bueno, un número imaginario y todo eso nos da un número complejo. Bien, entonces, de esta manera, es como llego a esta igualdad de acá. Bien, aquí tenemos que lambda es más menos la raíz de menos omega cuadrado y esto da más menos que tenía afuera por esta raíz que nos dio y por omega. Teniendo en cuenta que omega es una cantidad positiva. Omega era G sobre L, K sobre M, M por G por D dividido momento de inercia alrededor del palo, etc. Son números positivos. Bien, por eso no hay que poner aquí el valor absoluto. Listo. Hallamos lambda. Como hallamos lambda, entonces ya sabemos cómo es esta solución. Pero ocurre algo muy interesante. Resulta que hallamos dos soluciones. Lambda puede ser más i por omega o también puede ser menos i por omega. Tenemos dos soluciones posibles. Bien, yo puedo reemplazar una o la otra y ambas van a satisfacer todo esta ecuación diferencial. Ustedes lo pueden probar. Si ustedes aquí, en vez de lambda, escriben i por omega, derivan, reemplazan aquí arriba, les va a dar 0. Si en vez de i por omega escriben menos i por omega, derivan, reemplazan aquí arriba y les va a dar igual a 0. Ambas son soluciones. Entonces hay dos soluciones. Una para lambda 1, las vamos a diferenciar, vamos a llamarlas lambda 1 y lambda 2. Entonces lambda 1 va a ser el resultado positivo y lambda 2 va a ser el resultado negativo. Bien, simplemente les di esos nombres pues para diferenciarlas. Entonces también voy a diferenciar las dos soluciones que hallamos. Hay un x que nos dio con el lambda 1, que fue el positivo, y otro x, que lo vamos a llamar x2, que nos dio con el lambda 2, que sería con el negativo. Cada una de estas cosas por aparte ya es una solución a la ecuación diferencial. Pero resulta que hay un principio, no me acuerdo cómo se llama eso, bueno, en ecuaciones diferenciales, teorema, un principio, yo no me acuerdo cómo se llama eso. El caso es que cuando uno tiene varias soluciones, la combinación lineal, ojo, la combinación lineal de todas esas soluciones nos da la solución más general. La solución más general no es esta sola ni esta otra sola, sino que hay que tener en cuenta todas las soluciones, en este caso las dos soluciones. ¿Bien? Y cuando hablamos de combinación lineal, es hacer una suma. Entonces yo debo sumar estas dos soluciones, agregando unas constantes. Esto de aquí es lo que se llama combinación lineal. Los que han visto de pronto álgebra lineal, pues la palabra combinación lineal ya les suena conocida. Si no, pues consiste en esto, ¿cierto? En tomar cada una de las partes
y sumarlas agregando unas constantes. Bien, ¿cuánto valen esas constantes? No sabemos, son un par de constantes que las pegamos a cada una de estas soluciones, las voy a llamar C1 y C2, y al multiplicar esas constantes por cada una de las soluciones, cuando sumo todo esto, también es una solución. Y esta es la solución más general posible, porque tenemos en cuenta todo lo que ya es una solución. Bien, entonces, si reemplazo lo que habíamos dicho que era x1 y x2, x1 era la exponencial positiva, exponencial compleja, ¿cierto? E a la i omega t. Y x2 es la exponencial compleja negativa, e a la menos i omega t. Lo reemplazo aquí y aquí. Pues entonces esto que señalé de rojo sería la solución más general del oscilador armónico simple. Esta de aquí. ¿Bien? Las constantes C1 y C2 dependen de las condiciones iniciales del problema. Bien, entonces a usted tienen que dar una información de que es que en t igual a 0 el objeto se encuentra en tal lugar y tiene tal velocidad. Ah, listo, entonces con esas condiciones iniciales podés hallar cuánto valen estas constantes. ¿Qué pasa? Que es que aquí escrito de esta manera es un poco más complejo hacer el tratamiento matemático, porque estas constantes pueden ser valores complejos también. ¿Bien? Entonces, por eso vale la pena reescribir la solución de otra manera. Pero esta de aquí ya es la solución más general posible para el oscilador armónico simple. Bien, exponenciales complejas, una positiva y otra negativa, con sus respectivas constantes que se hallan según las condiciones iniciales. Bien, ustedes pueden verificarlo, se los puedo dejar de tarea. Si usted esto lo deriva una vez, luego lo vuelve a derivar para hallar la segunda derivada y reemplaza esto de aquí y la segunda derivada en la ecuación diferencial, le tiene que dar 0. ¿Bien? Entonces, anímese y haga esto. Bien, verifique que esto sí es una solución y es la solución más general al oscilador armónico. Bien, ahora vamos a reescribir ese resultado de una manera un poco más amigable, sin esas exponenciales complejas, porque pues está como complejo el asunto, ¿cierto? Eso es un nombre, quién sabe por qué le han puesto así. Entonces lo podemos reescribir porque, de otra manera, porque en nuestra cabeza es más familiar pensar en un seno o en un coseno, pensar en algo que está haciendo así, que la variable va y viene, va y viene, va y viene en el tiempo, ¿cierto? La manera como cambia, cambia como esas funciones trigonométricas. Entonces, vamos a reescribir este resultado, vamos a utilizar este resultado para escribirlo de otra manera. Para eso, vamos a recordar la relación de Euler. La relación de Euler es una relación de las más importantes que ha existido en la historia de la humanidad completa, pero es que mejor dicho, no, es que no, es que ya practica, no, es que es increíble. Esta relación de aquí, muchachos y muchachas, no se imaginan lo importante y lo bonita que es la relación de Euler. Y es esta de acá. Escribir una exponencial compleja en términos de coseno y de seno. Aquí tengo las dos de una vez. ¿Qué pasa si tengo la exponencial positiva? ¿Y qué pasa si tengo la exponencial negativa? Pilas, es una exponencial compleja, donde esta i es el número imaginario i, y este beta es cualquier otro argumento, cualquier cosa que haya ahí que sea un número real, como es nuestro caso. Vean que nosotros aquí tenemos una exponencial con una i y un número real, omega por t. Y aquí tenemos la exponencial por menos i y un número real, omega por t. Entonces aquí escribí cualquier cosa, beta. ¿Bien? Entonces esto es de manera general. La relación de Euler dice entonces que la exponencial de e a la más menos i beta es coseno de beta más menos i seno de beta. Entonces si tenés la positiva es con el más. Si tenés la negativa, exponencial negativa, entonces es con el menos. Bien. Listo, entonces vamos a utilizar esta relación de Euler para reescribir estas dos exponenciales. Entonces, esta que es positiva nos va a quedar con más.
y esta que es negativa, en la mitad nos va a quedar con menos. Entonces, si yo reemplazo esta relación de Euler en esa solución, voy a obtener ese resultado de algo. La solución general del oscilador armónico es la constante 1 por la exponencial positiva, ve aquí la exponencial positiva, coseno de omega t más i seno de omega t. Bien, pues la usted simplemente lo reemplaza. Usted aquí tiene, si se enreda, pues usted lo hace paso por paso. A la i por omega t le quedaría como coseno de omega t más i por el seno de omega t. Aquí me estoy evitando escribir estos paréntesis de aquí porque pues me da pereza para no tener que escribir tanto, pero eso obvio que es coseno de omega t completo. Bien, la t no va por fuera. Y lo mismo aquí el seno. Entonces aquí cuando lo escribo de esta manera, pues, me dio pereza escribir paréntesis. ¿Listo? Entonces la exponencial positiva nos quedaba de esta manera. Coseno de omega t más i seno de omega t. Vale, ahí. Y la negativa, pues aquí era un menos. La constante 2 por la exponencial negativa. Bien. Ahora, cuando reescribimos esa solución general de esta manera, nos quedó en términos de cosenos y de senos, más familiar para nuestra vista, bien, para nuestra memoria. Y notamos que este coseno de omega t también aparece acá, coseno de omega t, seno de omega t, el mismo seno de omega t. Entonces vamos a reagrupar estas cosas, vamos a sacar factor común coseno y factor común seno. Cuando hacemos eso, y reparten esta constante aquí y acá, esta otra constante la reparten aquí y acá, sacan factor común coseno, sacan factor común seno, llegan a esta expresión de acá. Vean, coseno que multiplica C1 más C2, más, y el seno que multiplica a C1 por I menos C2 por I. Por eso nos quedó aquí, también saqué factor común I, y me quedó C1 menos C2, ¿cierto? El C2 es el que queda negativo. Bien, todo eso, pues, después de haber hecho esa factorización, de haber sacado esos factores comunes, pues nos quedó toda una constante, C1 más C2, multiplicando el coseno, y toda una constante, incluyendo esta I, multiplicando el seno. Entonces, toda esta constante, este paréntesis, le voy a poner otro nombre para simplificar. Le voy a llamar B1. ¿Por qué? Pues porque le quise poner B. Póngale la letra que quiera, el nombre que quiera, póngale Leonardo, Patricia, yo no sé, el nombre que se le dé la gana. Pues es más fácil poner una letra y pues un numerito. Y entonces, toda esa constante de este paréntesis es B1. La llamé B1. Y toda esta constante, incluyendo la I, la llamé B2. Entonces, así estoy reescribiendo la solución y me queda de esta manera, que la solución general es una constante por el coseno más otra constante por el seno. Tiene sentido. Esto es una combinación lineal de senos y cosenos. Eso es un oscilador armónico. ¿Bien? Estas constantes, de nuevo, dependen de las condiciones iniciales. Si te dan la posición en un tiempo inicial y la velocidad en un tiempo inicial, debes ser capaz de hallar estas constantes. ¿Bien? Listo, entonces tenemos una primera reescritura de esta solución general, un poco más amigable, pero todavía está un poco enmarañada, un montón de cosas, hay dos funciones trigonométricas, dos constantes ahí y tal. Entonces, vamos a hacer una segunda reescritura. Vamos a hacer una segunda reescritura de esta solución. De nuevo, para que verifiquen en medio del procedimiento que lo que les estoy diciendo es verdad, si usted toma esta solución de aquí, este X, lo deriva dos veces y reemplaza aquí en la ecuación diferencial, debe darle 0. Entonces verifíquelo. Listo, no le dé pereza, hágale, verifíquelo. Es muy fácil. Usted deriva dos veces toda esa expresión, la reemplaza allá arriba y aquí la reemplaza sin derivar y le tiene que dar 0. ¿Ven? Ojo, cuando hagan las derivadas, recuerden la derivada interna. Bien, si usted va a derivar el coseno, entonces primero aquí, uy, hay un omega por t, entonces la derivada interna da omega. Y luego la derivada de coseno es menos seno. Aquí, la derivada de seno de omega t, listo. Derivada interna, omega. Derivada externa, listo, la derivada de seno es coseno. Y así, no se olviden bien de esas reglas de derivación tan importantes. Listo. Tenemos otra forma de escribir la solución del oscilador armónico.
Entonces, esta la llamé reescritura 1. ¿Bien? Yo no sé, pues me dio por ponerla así. Ahora vamos con una segunda reescritura, reescritura 2. ¿Qué tal si esto lo escribimos inclusive mucho más familiar para llegar a como lo había dado en clase, de la manera más sencilla de entender? Entonces, la reescritura 2 de esta solución general es partir de esta que acabamos de reescribir y organizarle unos detallitos para que nos quede como la conocemos típicamente. Entonces, para esa segunda reescritura que vamos a hacer, vamos a recordar, entonces aquí digo, recordemos también que el coseno de la suma de dos ángulos, pues de dos cosas aquí, es igual al producto de los cosenos menos el producto de los senos. ¿Bien? Entonces aquí puse coseno de cualquier alfa más cualquier beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Bien, ese es el coseno de la suma de un par de ángulos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que es que cuando yo me pongo a ver aquí arriba y comparo con este de aquí abajo, vean, aquí y este de aquí arriba con este de aquí abajo, vean que hay algo que yo voy a poder manipular para que esto cuadre. ¿Por qué? Porque aquí aparece coseno de omega t, seno de omega t. El mismo argumento en la función trigonométrica, vean, omega t, omega t. Y aquí tengo esto mismo, vean, por ejemplo, aquí tengo un coseno de alfa, seno de alfa. O tengo un coseno de beta, seno de beta. Es decir, en ambos términos me aparece un coseno y un seno con el mismo argumento, con la misma cosa adentro de la función trigonométrica. Bien, entonces, vamos a manipular un poco estas constantes. Esto es truculento, la verdad, esto ya es pura malicia, pues, como para organizar los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que esta solución de aquí me quede escrita como esto de aquí. Quiero organizarla. Bien, la voy a peinar, le voy a echar gominita o crema para peinar, yo no sé, la ropita, todo. Vamos a organizar esta expresión para que quede de esta manera. Solo organizarla. Entonces, para eso, vean pues el trucazo que voy a hacer, pues que es no, pura malicia, vea. Voy a decir que esta constante B1, voy a decir, para que me quede como esta de aquí, como aquí tengo un coseno, entonces yo quiero que aquí me aparezca otro coseno. Coseno, entonces que me aparezca otro coseno. Entonces, por eso este B1 voy a decir que es una constante A por el coseno de otra cosa. De tal forma que cuando yo ponga aquí B1, lo reemplace aquí, cuando lo cambie, lo escriba de esa manera, me va a quedar A por coseno de algo por coseno de omega t. Entonces ya tengo el coseno, 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 coseno. Ahora, aquí tengo que poner, para la segunda parte, para esta de aquí, necesito que me aparezca un menos y otro seno, porque yo quiero este convertirlo en este de acá. Más vea, yo sí que después le hago la flecha para que... Este es el que estamos convirtiendo en este de abajo. Entonces, este B2 debe sacarme un menos y un seno para que me quede escrito de esta manera. Entonces, por eso voy a decir que B2 es menos la misma constante A, pero por el seno de esa cosa. ¿Y por qué lo estoy escribiendo de esta manera? Ah, porque es que vea que aquí ya me va a quedar menos seno, seno. Y aquí lo tengo así, menos seno, seno. Y pilas con la malicia también, que estoy aplicando acá. Vean que estoy poniendo el coseno de el mismo argumento y el seno del mismo argumento para poderlo escribir de esta manera. Entonces, si yo hago este reemplazo, que B1 es A coseno de phi y B2 es menos A seno de phi, reemplazo este par de constantes acá en nuestra solución general, nos va a quedar de esta manera. Entonces, B1 es A coseno de phi por coseno omega t, más B2 seno de omega t, pero es que B2 es menos A seno de phi. Todo esto es B2. Listo, entonces ahora que lo reescribimos de esa manera, saco factor común A, porque es que escribí el mismo A aquí.
y lo hice con la intención de dejar esto así solito. Entonces, el mismo A, como está igual, lo saco de factor común y cuando lo saco de factor común me quedó. También lo organicé invirtiendo este producto, ¿cierto? Es lo mismo, X por Y es lo mismo que Y por X. Bien, yo puedo conmutar el producto. Entonces, coseno de phi por coseno de omega t, lo escribí al revés. Coseno de omega t por coseno de phi. Bien, y no pasa nada. Menos, y aquí, seno de omega t por seno de phi. Seno de omega t por seno de phi. Después de haber sacado este factor común, dentro del paréntesis, tengo una expresión que tiene exactamente esta forma. Veanlo. Coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta. Coseno de omega t, coseno de phi, seno de omega t, seno de phi. Esto definitivamente tiene que ser el coseno de la suma de estos ángulos. Coseno de omega t más phi. ¿Bien? Entonces, como que hice un procedimiento para devolverme a una expresión de este estilo. ¿Sí? Entonces, ya después de esa manipulación matemática que les acabo de mostrar, llego a la solución que les había mostrado en clase, que es la que uno hace con un poco más de intuición física. La solución general es una constante que la llamamos amplitud por el coseno de omega t más otra constante que la llamamos desfase. Entonces, ese es el punto que ya conocíamos. Entonces, esto de aquí es lo que llamamos amplitud. Escribámoslo. No me va a dar aquí el tablerito, me convenció. Amplitud. Y esta otra constante de aquí es el desfase. Que de esas constantes tenemos mucha claridad física. Ya hemos profundizado en lo que significa la amplitud, lo que significa el desfase. ¿Bien? Entonces, de esta reescritura, cuando nosotros tomamos la solución de esta manera, hicimos esta transformación y llegamos a esta solución, ¿cierto? A que x es a por el coseno de omega t más phi, esta amplitud nos quedó como la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de estas constantes. ¿De dónde saco yo esto? De aquí mismo. Vean. Yo le pongo aquí una flechita. Que de aquí es que me sale. Venga, más bien así. De aquí es que me sale esto de acá. Véanlo. Si usted hace b1 al cuadrado más b2 al cuadrado y le saca la raíz, le da a. Se ve claramente aquí. Porque si yo elevo esto al cuadrado, me queda a cuadrado coseno cuadrado, y eso me da a cuadrado seno cuadrado, el menos se pierde. Cuando lo sumo, saco factor común a cuadrado, y me quedo coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual da 1. Bien. Y la raíz de a cuadrado, pues da a, teniendo en cuenta que a es un número positivo. Bien. Entonces, a simplemente es la raíz de estas cantidades al cuadrado sumadas. Y phi lo puedo despejar también de aquí, y me queda como la tangente inversa de la división entre menos B2 y B1. Muy sencillo, ustedes también lo pueden hacer. Vea, simplemente dividan estas dos cosas. Haga B2 dividido B1. Pues aquí la ayuda. B2 dividido B1, ¿eso cuánto da? B2 dividido B1, pues le va a quedar menos, A se cancela con A y le queda seno dividido coseno, lo cual da tangente. Tangente de phi. Y ese tangente, bueno, el menos lo pasa al otro lado, y la tangente la pasa al otro lado como tangente inversa. ¿Bien? Entonces ahí despejaron pues el phi. Bien, eso es lo que hice para despejar ese phi. En términos de esas constantes que teníamos anteriormente. Listo. Entonces, pues quería mostrarles como todo este procedimiento en este videito para mostrarles que a esto, a este resultado de aquí, no se llega de la nada. No se llega de la nada, sino que se parte de un procedimiento mucho más riguroso donde hallamos una constante para solucionar la ecuación diferencial. Resulta que esa constante en realidad son dos, son números complejos, nos sacan exponenciales complejas, y esas exponenciales complejas, una positiva y otra negativa, luego las convertimos con la relación de Euler en senos y cosenos.
Y así nos queda como una combinación lineal de funciones trigonométricas, senos y cosenos. Y que reescribiendo eso, una combinación lineal de senos y cosenos, lo puedo ver como el coseno de una suma de ángulos. Coseno de una suma de ángulos con una amplitud. Bien. Listo, y ya pues ya toda la interpretación física la hemos hecho en clase de lo que significa esto, esta solución. Ahora, les dejo de ejercicio lo siguiente. De una manera similar a la que acabamos de hacer, la reescritura 2, reescriba la solución general para que quede de esta forma. O sea, ahorita le hicimos para llegar a una amplitud por el coseno de omega t más phi. Pero yo quiero que lo hagan para que les quede como la amplitud por el seno de omega t más phi. Lo estamos escribiendo así, de una manera diferente. Es muy diferente, ojo, es muy diferente. Usted escribir aquí coseno a escribir seno. Es muy diferente. Entonces, yo ya les mostré cómo, con esta reescritura 2, cómo obtener la solución del oscilador armónico simple de forma cosenoidal. Yo quiero que ustedes lo hagan de forma senoidal. De forma senoidal, que les quede como el seno. Entonces, cuando les digo que lo hagan de una manera similar a la reescritura 2, a lo que me refiero es que búsquense la forma, viendo este procedimiento para que en vez del coseno de la suma, les quede el seno de la suma. Es decir, aquí piensen, ve cómo es el seno de la suma de dos ángulos. Teniendo en cuenta cómo es el seno de la suma de dos ángulos, busquen cómo deben transformar estas dos constantes para que les quede como el seno de una suma de dos ángulos. O sea, deben buscar aquí una relación similar, pero va a ser diferente. Esto va a ser diferente. Y por ende, deberían llegar a resultados diferentes aquí. ¿Cómo les queda la amplitud y el desfase en términos de estas constantes? Entonces, les dejo la pregunta, ¿cierto? ¿Qué diferencia nota en la amplitud y el desfase si lo reescribe de forma senoidal? Debe llegar a algo así. Bien. Listo, muchachos. Entonces voy a dejar hasta aquí este videito. Eh, no significa que tengan que calcular cosas así, hacer estos procedimientos en el parcial. No. Es para entrar más profundamente al detalle matemático de cómo se solucionan las ecuaciones diferenciales. Sirve bastante como tener por lo menos la idea de dónde vienen estas soluciones y que es muy bonito como una solución tan rigurosa con las matemáticas tiene tanto sentido físico. Bien, cómo a partir de estas exponenciales y estas cosas súper raras y que los números complejos, que yo no sé qué cosas, combinaciones lineales, que Euler, que yo no sé qué huevonada, terminamos llegando a la solución que ya habíamos visto en clase, a por el coseno de omega t más phi. Bien, dejo por aquí con este videito hasta ahora y más adelante entonces les estaré subiendo otro video en el que comienza a profundizar ya más en el contenido que sigue de la unidad 4. ¿Listo? Éxitos. No sé en qué momento van a ver este video. Recuerden que estuve muy estallado. Hice este video un 1 de enero a las 4 y pico de la tarde, 5 fue que empecé. No sé cuándo lo vayan a ver. Espero que no lo vayan a estar viendo el día antes del parcial. Ojalá. ¿Cierto? Sería chévere que tengan un buen tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Tenemos todo un mes para estudiar bien. Listo. Dejo de presentar y nos vemos entonces en el próximo videito. Vea, ya aparezco YouTube. Todo bien. No deje de grabar, tío.